Listo. Entonces, dame un segundo, compartimos acá la pantalla. Y ahora, listo. Ahí ustedes pueden ver la pantalla. Sí, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, cualquier cosa me cuentan. Bueno, como Nati me presentó, yo me llamo Daniela Melendres, yo soy dermatóloga de la Universidad Javeriana y hoy vamos a hablar de un tema que es muy chévere. Eh, ¿Por qué me parece tan chévere? De hecho, pues como modo así para contarles, yo antes de ser dermatóloga, cuando estaba como en este proceso también, como de ser estudiante y todo, yo quería ser internista y por la diabetes me di cuenta que la piel podía manifestar muchísimas cosas y por eso este tema me parece muy rico en semiología porque ayuda bastante como a hacer pues un diagnóstico. Y aquí quería como que empezar con una pregunta simplemente para que no la hagamos y es que si la piel realmente puede ser la primera manifestación de enfermedades, en este caso pues la diabetes. Y evidentemente pues la charla pues es de esto, entonces en ese sentido pues esto pues sí sucede. Y realmente cuando nos enfrentamos al espectro de manifestaciones que pueden tener enfermedades sistémicas como esta, pues realmente es bastante que van a ir más allá de las que normalmente pues se nombran comúnmente como en la literatura. Entonces, hay bastantes asociaciones, manifestaciones que se asocian con mal control glicémico, con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que igual iremos viendo las más importantes a lo largo de la charla. Y antes de empezar, pues lo primero es como tener en cuenta que la mayoría de las manifestaciones que vamos a ver tienen bastante que ver con la fisiopatología. Entonces, las principales vías asociadas se van a asociar, valga la redundancia, a estos niveles elevados de la glucosa, una hiperglucemia en sangre. La primera cosa que se asocia con esto es que el nivel elevado de la glucosa genera vías inmunológicas y vías también asociadas a liberación de ciertas citoquinas que inhiben y también alteran la manera como proliferan y cómo migran los queratinocitos. Normalmente, todo este proceso de queratinización, que es la manera como el queratinocito o la célula que es realmente más importante de la piel, o más abundante, pues va a estar regulado por diferentes factores y los niveles elevados de azúcar pueden alterar la manera como esta se sucede de forma normal. Otra vía asociada, que también como mencionaba previamente, es que esto va a estar mediado por citocinas. Particularmente se aumentan citocinas proinflamatorias, donde aumenta a nivel nuclear la transcripción de factores como el NF-kappa beta y también otras vías asociadas al PKC y otras interleuquinas importantes. También con los niveles Dani, discúlpame, es que se ve la pantalla como negra. como negra. Ok, y yo hablando acá. Ya, O sea, es ya. que sí, sí se veía algo, pero pensé que de pronto era algo que estabas mostrando inicialmente, pero ya no está moviéndose, pues como nada. Ok, o sea, no salió nada de la presentación como tal. No, Beta. no se ven las diapositivas. Ah, bueno, me avisan y me interrumpen cualquier cosa porque acá yo juré que se podía ver. Entonces déjame, qué raro, porque ahí sí me sale que está como compartiendo. Entonces, compartir pantalla, pestaña, pantalla completa. Ahora sí, ¿ven la pantalla? No, en este momento yo no veo nada. Nada, nada. O todavía no. No No, sería. no. Ve, qué raro. Así me sale. Ahorita se estaba compartiendo, pero creo que era otra ventana que de pronto tenía abierta, doctora. Ok, espérame un segundo. Ay, estas cosas. Espérame un segundito. Voy a intentar desde el, no sé por qué no me está funcionando.
Muchos problemas técnicos. No sé si me quieras mandar la presentación por WhatsApp y yo la comparto, no sé. Pues también es una opción, Nati, me parece bien. La cosa es que la tengo como animada. Ah, ok. Pues ahí ya se ve el chat que estás, o sea, como lo de Teams. Lo de Teams. ¿Y si pongo esto, se ve o no? No, se Entonces, ve espérame, Teams. voy a ponerla como en la otra pestaña. Qué raro. Es que no sé si de pronto estás seleccionando como no todo en la pantalla, o sea, como no todo de tu escritorio, sino de pronto solo alguna pestaña. Ahí tú ves. Ahí ustedes pueden ver como esta pestaña o no. No, Dani, No, nada. solo Voy a se pasar- ve Teams. me compartes, voy a compartirlo con el correo que me enviaste, ¿sí? Listo, listo, sí. Y me la pasas. Creo que es lo mejor, pues porque... Listo, Nati, ya te la envié. Listo, acá ya estoy volviendo a cargar el correo. Listo. Ah, bueno, creo que me deja abrirlo en Canva. Sí, ahí te di como el permiso como para editar, para moverlo, lo que sea. Me avisas. Y acá. Listo, ahí me dicen si ya ven la pantalla. Y se ve. Sí, nada. Ah, listo. En este momento yo no la estoy viendo, no sé los demás. No, no, Natalia, se te fue. ¿Será que es por lo que estamos en el mismo Teams? No Fijo, sé. pero es que no sé por qué no me estaba abriendo. Ya, Ahí. ya, ahora sí. Ya, Natalia, se ve. Ya, perfecto. Súper. Gracias, Nati. No, qué pena contigo. No, es que yo no sé por qué no me está dejando ingresar ni nada. Listo. Entonces, bueno, voy a empezar como desde cero porque pues nos estaba viendo, como pues Nati me presentó, yo me llamo Daniela Melendres, yo soy médica dermatóloga de la Universidad Javeriana y médica de la Universidad del Rosario y vamos a hablar de un tema que me gusta bastante porque tiene muchas manifestaciones que realmente son muy frecuentes y que muchas veces uno pasa pues por encima, si bien te gusta dermato, no gusta dermato, es un tema que realmente es importante como de tener en cuenta. Entonces, si quieres, la siguiente. Entonces, la primera pregunta que pues nos hacíamos al principio es como si la piel puede ser como este punto de partida inicial en el cual diferentes enfermedades sistémicas podemos ver y pueden ser como el paso para poder hacer un diagnóstico. Y en realidad sí, y la diabetes realmente por todas las vías asociadas a estos procesos de hiperglucemia, pues puede favorecer que también sea una manera en que podamos hacer un diagnóstico. Entonces, en la siguiente diapositiva, aquí básicamente es como un espectro de algunas de las cosas que iremos viendo como a lo largo de la charla. Sin embargo, pues no incluí todas para que no fuera bastante, pero digamos que va más allá de lo que normalmente vemos con acantosis o acrocordones. Realmente, pues hay bastantes manifestaciones que van más allá. Si quieres, pasa la siguiente. Entonces, aquí lo que quería pues simplemente es como indicar pues que las principales vías que van a estar generando estas manifestaciones se asocian a los niveles elevados de la glucosa. ¿Qué vías pueden estar asociadas? Primero, que aumenta la liberación de ciertas interleuquinas que favorecen vías proinflamatorias.
De las primeras que se describen en la literatura es el aumento en la transcripción nuclear de factores como el NF-kappa-beta, interleuquinas como la interleuquina 6, la interleuquina también 2, interleuquina 1, y adicionalmente pues van a haber otros cambios que favorecen cambios en una célula muy importante que son los queratinocitos, aumentando o disminuyendo como tal su proliferación. Y otra cosa importante es cuando tenemos los niveles muy elevados en glucosa, existen cambios en cuanto a las proteínas, que produce productos de glicación avanzada. Básicamente estos productos de glicación avanzada es cuando tenemos un azúcar muy elevado que se pega a ciertas proteínas y que genera cambios en las mismas. Por eso digamos que esto es tan importante y puede asociarse a diferentes cambios. Entonces, si quieres pasa la siguiente, por favor. Y como tal, lo que más genera estas alteraciones es en cambio en proteínas, especialmente las que se van a localizar a nivel de la dermis, que recordemos que a nivel de la dermis están esas estructuras que producen la matriz extracelular, lo que es el colágeno, lo que son las fibras elásticas, que pueden generar cambios y veremos pues que muchas de las manifestaciones se asocian con esas alteraciones a nivel de la dermis en este sentido. Entonces, listo, si quieres la siguiente, puedes pasarlo. Entonces, muchas veces cuando pensamos en diabetes nos quedamos con esta manifestación como tal, donde en el cuello, en axilas, incluso en región inguinal, vemos placas pardas que recuerdan al terciopelo, por eso pues tienen un nombre de aterciopeladas, y muchas veces lo que pensamos que es la única manifestación de la diabetes o el del síndrome metabólico. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que realmente hay muchísimas más manifestaciones que están más allá de esto como tal. Si quieres pasa la siguiente. Entonces, como les mencionaba, esta es la más frecuente, que es la acantosis nigricans, que se asocia a los niveles elevados de glucosa, que da un aspecto que recuerda al terciopelo, que sí, como podemos ver acá, pues recuerda como estas vetas de este tipo de material, que da estas placas que tienen una coloración un poco más oscura, que se localiza especialmente en áreas intertriginosas, como es el cuello, las axilas e incluso en la región inguinal. Entonces, en la foto anterior, y al principio yo les mencionaba que cuando tenemos los niveles elevados de la glucosa, existen diferentes cambios y vías inmunológicas y vías de ciertas interleuquinas que hacen cambios a nivel de ciertas células. En este caso, lo que aumenta en particular es un factor que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Resulta que el factor de crecimiento similar a la insulina tiene receptores en esta célula que hablábamos al principio, que es súper importante, que es el queratinocito. Y resulta que estos niveles elevados del factor de crecimiento similar a la insulina induce vías que aumentan la proliferación del queratinocito, como también puede alterar lo que es la producción de la célula, que es el fibroblasto. El fibroblasto es súper importante porque es la célula que se encuentra a nivel de la dermis, que es la cual nos produce y nos altera y regula lo que es la concentración y la producción del colágeno. En particular, cuando estas dos células se ven alteradas, que es el queratinocito y el fibroblasto, existen cambios que, como podemos ver en esta parte específica acá, favorece que hayan cambios, especialmente en la primera capa de la epidermis, que es el estrato córneo, que genera estos cambios que vemos en el microscopio y vemos también cuando hacemos biopsia, que es aumento de esta área con acantosis. Y adicionalmente, pues pueden existir otros factores que nos puedan aumentar esto, que es lo que les quiero mostrar en la siguiente diapositiva, que vemos acá. ¿Por qué? Porque la acantosis nigricans no solo responde o puede suceder a cambios asociados a los niveles de glucosa. Resulta que también a nivel de los queratinocitos y de los fibroblastos existen otros receptores más allá del factor similar de ese crecimiento a la insulina y otros factores como el factor endotelial de crecimiento epidérmico que pueden inducir estos cambios en estas células generando pues estos cambios a acantosis. ¿Qué factores o qué nos puede también favorecer acantosis? Enfermedades como por ejemplo tumores, particularmente a nivel gástrico, y otros tumores también pulmonares, pero lo más frecuente es lo gástrico o todo lo que tiene que ver con gastrointestinal, incluso también sea de colon. Estos aumentan ciertos factores que también pueden favorecer cambios de acantosis.
Entonces, ¿qué me hace pensar en una acantosis nigricans que sea por diabetes versus una que sea de malignidad? Las localizaciones. Entonces, la típica de paciente con síndrome metabólico o con diabetes es particularmente en las áreas que veíamos al principio, cuello, axilas, región inguinal, pero cuando vemos un compromiso más generalizado, especialmente a nivel del dorso de las manos, como en este punto, podríamos pensar en otras asociaciones, como mencionábamos al principio, casos tumorales. En este sentido, que sería una manifestación paraneoplásica. Y acá quería traerles pues un caso, como pues la idea, me gustaría, no sé si a alguno de ustedes les gustaría como describir lo que se ve pues en esta fotografía de este paciente, como para seguir con, pues la idea es como un caso clínico como tal. Entonces, voy a decirlo normal, entonces aquí como podemos ver en región como tibial anterior, en este caso, vemos varias cosas. Entonces recordemos que cuando hablamos de cambio de la coloración de la piel, hablamos de máculas y que siempre que hacemos una descripción en dermatología, lo primero es la localización. Entonces en este caso sería en región tibial anterior, de forma bilateral. Acá vemos máculas pardas, vemos unas que también se ven un poco más eritematosas, incluso violáceas, y adicionalmente vemos unas áreas, especialmente en la región más medial, de incluso atrofia, que ya veremos más adelante, e incluso también vemos como unas pápulas escoriadas. En los pacientes con diabetes, esto podría ser una manifestación que realmente es muy frecuente, que se llama la dermopatía diabética, que si quieres pasa como las diapositivas, Mati. La dermatopatía diabética básicamente es una manifestación de la diabetes, particularmente en pacientes que tienen compromiso, especialmente con compromiso renal, compromiso también ocular, especialmente retiniano, e incluso con alteración de los nervios que están en la región subcutánea, con cambios asociados a la neuropatía diabética, que hacen estas manifestaciones, que son máculas hipo o hiperpigmentadas, que recuerdan un aspecto más residual, que especialmente se localizan en la región tibial anterior de las piernas. Esto se habla es porque en esta parte hay degeneración de estos nervios subcutáneos que favorecen pues estos cambios en estas áreas de las piernas. Tiene una incidencia que realmente es súper variable, entre un 7, incluso hasta 70% de los diabetes, de los pacientes con diabetes, y es más frecuente en pacientes que tienen una diabetes mellitus de larga data y que adicionalmente, como mencionaba al principio, se manifiesta o se asocia con pacientes que tienen compromiso tanto renal como retiniano, un marcador de microangiopatía. En esta siguiente foto vemos como más a detalle estas manifestaciones que podemos ver. Entonces, si quieres, si la puedes pasar. Entonces, claro, entonces en la imagen que vemos a nivel de la izquierda, como les mencionábamos, estos cambios en la coloración que van a ser máculas pardas y un aspecto residual que por lo general se asocia en las áreas donde hay compromiso de estos nervios que se pueden ver alterados, como también en estos mismos vasos sanguíneos que generan estos procesos que veíamos al principio, por ejemplo, la glicación de las proteínas que están alrededor de los vasos sanguíneos que hacen estos cambios. Y adicionalmente, como hace una remodelación, este nivel de glucosa en estas fibras de colágeno, también pueden haber cambios en las mismas que generan cambios, como por ejemplo atrofia, como lo podemos ver en la imagen que está a la derecha. Vemos que a nivel del centro de esta mácula parda, vemos un área que es un poco más hipopigmentada y que si nos vamos a ver más en detalle, también hay pérdida de anexos y vemos que es un área que también genera algo de atrofia y pueden existir también pues cambios con costras en esta superficie. Esto es súper frecuente y si ustedes se ponen a revisar como en interconsultas por medicina interna o en la práctica diaria, la mayoría de los pacientes con diabetes, si ustedes revisan la región tibial anterior, esto realmente es bastante frecuente. Y si se hace la asociación, es más frecuente, como les mencionaba, pacientes con compromiso renal, ocular y especialmente cuando ya tienen manejo, por ejemplo, con insulina y una diabetes mellitus de varios años de instauración. En la siguiente diapositiva
les voy a hablar de otra manifestación que tampoco es tan infrecuente y es una manifestación de esta misma, pero que puede ser una variante que es ampollosa. Entonces, básicamente lo mismo, vemos estas áreas de máculas hiperpigmentadas, incluso algunas que se ven más violáceas, y sobre estas áreas podemos generar también cambios que favorecen ampollas, especialmente se habla de ampollas que bien se pueden ser también tensas o algunas flácidas como la que vemos en la superficie. Realmente las dos podrían manifestarse, esto es menos frecuente que las formas, digamos, que maculares que veíamos pues previamente. Y ya en la siguiente diapositiva, entonces, siguiendo con estas manifestaciones que van más allá de lo que vemos normalmente, acá les traigo 3 como fotos de diferentes manifestaciones, pero una de ellas se asocia a la diabetes. Si alguno quisiera como decir o qué le parece alguna cosa, o simplemente hacer como el ejercicio pues de pensarlo, entonces voy a dar como unos segundos y si nadie contesta, pues seguimos. Entonces las voy como a describir para que veamos y hagamos como el ejercicio ahorita más adelante. Entonces en la primera fotografía, que es la que se encuentra sobre todo a nivel de la izquierda, eso es un miembro inferior y vemos que en esta área hay una placa que en la superficie adquiere pues una coloración también eritematosa, pero vemos unas áreas que se ven un poquito amarillentas, especialmente a nivel del centro, y que acá lo característico y lo que nos va a ayudar con el diagnóstico es que tiene unas telangiectasias, que son estos vasos sanguíneos que vemos a nivel de esta misma, que tienen un patrón que nosotros llamamos como arboriforme. Igual ya les voy a mostrar más adelante. En el centro, aquí la clave van a ser la localización. Entonces vemos que en miembro inferior, casi que hacia la región malleolar, vemos una mácula que tiene un aspecto también amarillento, pero es única y no tiene estos otros cambios como asociados. Y en la otra que vemos al otro lado, vemos que también en región tibial anterior encontramos en este caso también máculas, pero que en este caso si vemos más de cerca y vemos en detalle, la gran mayoría tienen un aspecto específico, una forma en particular que vemos como que forman anillos, es una forma anular. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Bueno, en este caso, la que se asocia especialmente a la diabetes es la primera imagen que vimos, que es una manifestación que se llama la necrobiosis lipoídica. Las otras dos manifestaciones que veíamos previamente, si quieres te puedes devolver simplemente como para mencionarlos, hacen parte de otras manifestaciones que son asociadas, por ejemplo, a insuficiencia venosa, que hacen parte de un grupo de enfermedades que se llaman las púrpuras pigmentarias. La del centro, simplemente como para saber, porque esto es otro tema distinto, es una manifestación que se llama un lichen aureus, y la otra también es otra forma de púrpura pigmentaria que se asocia especialmente con insuficiencia venosa, que se llama la púrpura anular telangiectoide de Mahochi, que aquí pues nos ayudamos con las otras manifestaciones y como este aspecto específico. Pero vamos a ir a la siguiente porque vamos a hablar en específico de la dermatopatía diabética. Entonces, básicamente esto es una manifestación. Cuando hablamos de la necrobiosis, esto es como un término histológico que se extrapola y lo vemos pues también en lo que vemos clínicamente. Cuando hablamos de necrobiosis, es un término que acuña a degeneración de las fibras del colágeno. Realmente, cuando hablamos de necros, como de necrosis o muerte de fibras del colágeno, pues evidentemente pues el colágeno no es una materia viva, entonces ahora pues hablamos más es de una degeneración de las fibras del colágeno, que si nos devolvemos a la parte del principio donde hablábamos de fisiopatología, veíamos que hay alteraciones en esto por glicación de estas proteínas, por aumento también de ciertas interleuquinas que degeneran y cambian las fibras de colágeno. Esto básicamente es una manifestación que puede verse antes o después del diagnóstico de la diabetes. Por eso es como bueno tenerlo en cuenta. Se habla que un porcentaje bajo de 0.3 a 1.2 puede preceder al diagnóstico de la diabetes, pero luego del diagnóstico de la diabetes hasta el 62% de los pacientes pueden tener esta manifestación. ¿Quieres pasar la siguiente, Nati?
Y cuando hablamos en relación a hombre y mujer, se habla que es más frecuente en mujeres, una relación más o menos de 3:1, que es lo que habla la literatura, y que especialmente se manifiesta en pacientes que presentan una diabetes en edades más tempranas, más o menos en la tercera y cuarta década de la vida. Si quieres, pasa la diapositiva. Vamos a hablar un poquito más como de la semiología. Entonces, ahorita yo les mencionaba como aspectos claves que nos ayudan con el diagnóstico. Acá vemos como dos imágenes. En la primera, que vemos a nivel de la izquierda, vemos que también en miembros inferiores, que es donde vemos estas manifestaciones, en primera instancia lo que nos va a ayudar bastante con el diagnóstico es que si vemos de cerca, especialmente a nivel del centro, además de tener una coloración rojiza o más eritematosa, en el centro adquiere una coloración un poco más amarillenta. Por lo general, estos trastornos necrobióticos o trastornos que se asocian con alteraciones de las fibras también del colágeno siempre tienen una coloración que está entre lo eritematoso y lo más amarillento, que eso es clave para el diagnóstico. Y si vemos especialmente al nivel del centro de esta lesión, vemos especialmente que hay unas pequeñas líneas que son muy finas, que son como estos tipos de telangiectasias. En algunos casos, estas placas podrían generar también a nivel del centro ampollas y en estos casos pues vemos que a nivel del centro vemos un área de una solución de continuidad y con una costra a nivel de la superficie, pero estas también se pueden como ampollar. Un aspecto que nos ayuda bastante como con el diagnóstico, si quieres sigue a la siguiente, es que los libros hablan de que cuando lo vemos de cerca y especialmente cuando nos ayudamos, por ejemplo, con la luz, puede ser la luz del celular, vemos que adquiere una coloración que es un poco más nacarada o más brillante, que recuerda como a este aspecto, por ejemplo, de una vajilla que esté súper bien limpia, que se ve, la superficie se ve como muy brillante. Eso también nos ayuda con el diagnóstico. Y como yo les mencionaba al principio, lo característico de la necrobiosis lipoídica es que a nivel especialmente del centro y hacia la periferia se formen estas telangiectasias que adquieren un patrón que nosotros llamamos como arboriforme. Entonces, cuando hablamos de arboriforme, pensamos pues literalmente en un árbol. Entonces, un árbol tiene el tronco, las ramas y a nivel de las ramas empiezan a salir como todas estas diferentes hojas. Entonces, básicamente, si vemos estas telangiectasias, vemos que estas empiezan a salir como hacia los lados. A eso es lo que referimos con arboriforme. Pasa a la siguiente. Entonces, en estos casos, las necrogiosis pueden ser únicas, es decir, puede ser solo una de estas, pueden ser bilaterales o incluso pueden ser múltiples. Con el tiempo suelen mantenerse, digamos que estables, suelen salir y se mantienen en esta área. Otra cosa importante que nos ayuda con el diagnóstico es que si vemos la piel se ve como un poquito más delgada y por eso es que vemos como los vasos sanguíneos en esta área o genera áreas también de atrofia. Es más frecuente en pacientes que tengan cambios en las concentraciones de los niveles de glucosa, es decir, un paciente que tenga una diabetes mellitus que esté en verdad mal controlada, pacientes que también tengan compromiso renal, incluso ya cuando tienen enfermedad renal en estadios pues avanzados, y pacientes cuando en esas mismas áreas tienen antecedentes de trauma, por eso también es más frecuente en la región tibial anterior, asociado también a la neuropatía, o incluso con antecedentes de radiación, que puede favorecer que estas aparezcan en estas áreas. Si quieres pasa como dos más, a ti. Y resulta que como estas placas muchas veces, como les mencionaba al principio, pueden ulcerarse, con el tiempo las úlceras que llevan bastantes años, que no mejoran, que están ahí de forma persistente, pueden desarrollar también, y se han descrito algunos casos, que desarrollan una úlcera que puede favorecer a la formación de un tumor, que en este caso las úlceras de Marjolin, que son estas úlceras de larga data que pueden favorecer malignidad en estas áreas donde presentan las úlceras. Por eso es importante siempre hacer como esta asociación e idealmente tratar pues a los pacientes, mantener los niveles de glucosa más adecuados de forma posible y pues tener en cuenta y siempre mirar la evolución para evitar como esta transformación que puede suceder a malignidad. Entonces pásame porfis la siguiente.
Entonces acá les traigo como otra manifestación. No sé si de pronto alguno quiera decir algo, a qué le recuerda. Entonces acá en este caso también es en miembros inferiores. Acá la clave diagnóstica es que son pápulas y que tienen una coloración entre eritematosa e incluso más amarillenta. Entonces pasemos, no pasa nada. Igual pues podemos hacer el ejercicio como mental cada uno. Resulta que otra manifestación que pueden hacer los pacientes con diabetes es la presentación de los santomas eruptivos. Entonces, cuando hablamos de santomas, básicamente es la acumulación de ciertos componentes asociados a los lípidos. En este caso, se asocia por una acumulación de los triglicéridos. En particular, los pacientes con síndrome metabólico, diabetes, que tienen triglicéridos mayor a 1000 miligramos por decilitro y en asociación con diabetes mal controlada, pueden tener una manifestación que se denomina o son santomas eruptivos. Básicamente, los santomas eruptivos suceden porque hay una alteración en el aclaramiento de lo que son los kilomicrones. Entonces, recordamos que los kilomicrones, cuando hacen parte como de estas vías metabólicas, van a ser estas estructuras que van a mantener o van a permitir contener y permitir un adecuado aclaramiento de los lípidos. En este caso, cuando tenemos niveles muy elevados de los triglicéridos, pues también puede favorecer que se acumulen en esta área porque no se pueden aclarar de forma adecuada. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la diabetes aumentada o mal controlada y se aumentan bastante los triglicéridos, este aclaramiento se ve alterado porque resulta que una enzima que es súper importante para que funcione de forma adecuada, que se llama la lipoproteinilipasa, no funciona de forma adecuada, por eso se acumula y pueden hacer esta manifestación. El nombre adquiere de santomas eruptivos porque salen de forma abrupta y eruptiva en áreas especialmente a nivel de los codos y de las rodillas y también de los glúteos puede ser otra manifestación como frecuente. Entonces, siempre que vean como algo también de coloración así amarillenta, localizado como en estas áreas específicas y con niveles elevados de triglicéridos, esto también puede ser una manifestación como importante. Entonces, si quieres pasa a la siguiente. Acá este es un reporte de caso. Esto pues fue un paciente que estaba también hospitalizado por antecedente pues de diabetes, que como podemos ver presenta esas pápulas eritematosas y particularmente a nivel del centro adquiere una coloración un poco más amarillenta. En este caso pues lo encontrábamos a nivel de brazos, en muslos y a nivel de la espalda. Entonces, esta también es una manifestación para tener en cuenta cuando tenemos los niveles de los triglicéridos algo elevados. La otra manifestación que les quiero mencionar es otra que tampoco es tan infrecuente, que se llama la bullosis diabeticorum. Básicamente es la aparición de una ampolla, que en este caso es una ampolla tensa. Cuando hablamos de ampolla tensa, digamos que tenemos en cuenta dos cosas. Primero, tensa por la localización en que está, es decir, nosotros tenemos las diferentes capas de la piel y las ampollas cuando son tensas es porque están en una conformación un poco más profunda. No están en la parte de la epidermis, sino que se localizan especialmente en esta unión de la epidermis y de la dermis, que hacen que no sean tan difíciles como de reventar. Por eso hablamos de una ampolla tensa. Estas especialmente se manifiestan en áreas sacrales, especialmente en miembros, extremidades inferiores. Una región muy frecuente es en la región malleolar y los pacientes con diabetes literalmente en las mañanas, cuando tienen una diabetes mal controlada, pueden aparecer con ampollas de cuando se levantan, especialmente en estas áreas que pues mencionaba previamente. Son ampollas que son indoloras, que son súbitas y que se aparecen pues especialmente en estas áreas. Esto especialmente cuando suceden y aparecen es más frecuente en pacientes que tienen una diabetes mellitus de larga data, especialmente también con alteraciones, por ejemplo, renales, retinopatía y especialmente con el uso, pues pacientes que están con uso de insulina, también para tenerlo en cuenta como otra manifestación. Acá entran, por ejemplo, otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo enfermedades que también pueden ser ampollosas, como los pemfigoides ampollosos, que en este caso los pemfigoides
se manifiestan en otras áreas, como en los muslos, en el abdomen, y que característicamente nos ayudamos a diferenciar una de la otra, porque si vemos, no se presenta sobre una placa urticarial o eritematodermatosa, que es como otro diagnóstico que hay que tener en cuenta, que algunos pacientes con medicamentos para la diabetes pueden desarrollar pues esta otra manifestación. En este caso, la clave diagnóstica es que es súbita, es indolora y que la piel alrededor de esta ampolla se ve completamente sana. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si quieren lo pueden escribir. Listo. Entonces voy a seguir con la otra que les puse acá. Bueno, acá les puse como un caso clínico que pues yo entiendo que hay veces que uno pues como que no quiere participar porque uno no se quiere equivocar, pero entonces hacer como el ejercicio de pronto como mental, cada uno pues en su casa. Este es un caso que realmente esto no es tan infrecuente. También un paciente de 72 años con un antecedente de una diabetes mellitus tipo 2 que ya lleva 20 años de manejo con insulina. Acá vemos pues los paraclínicos con una glucosa en 200, un colesterol que está en 318, triglicéridos que también los vemos elevados y se le hacen otros estudios para ver hepatotropos, VIH que están negativos. Cuéntame, Ana María, que tienes la mano arriba. Hola, ¿cómo estás? Si quieres yo escribo las lesiones. Ah, súper, perfecto, de una. Entonces, estamos viendo el dorso de ambas manos y observamos unas placas. Pues en la mano derecha tenemos una placa más o menos de 5 por 5 centímetros, eritematosa, eritematoviolacea con bordes elevados y los bordes son como eritematosos. Y al lado satélite tenemos otra placa más pequeña, como de 2 centímetros más o menos, en donde tenemos una placa con bordes como blanquecinos y el centro sí es un poco más como morado, creería yo, sí, como violáceo. Y las lesiones satélites sí son más como, son un poco más pequeñas, pero siguen siendo placas, pero son eritematosas. Y en la otra mano, en la mano izquierda, tenemos una placa más grande, con bordes eritematosos más que todo, y el centro sí es como más pálido. Súper, perfecto. ¿Hay algo que te llame la atención, especialmente, por ejemplo, la que está a la derecha, que está debajo de la base, entre el segundo y tercer dedo? ¿Tiene una forma que te llame la atención? Sí, pues, o sea, tiene una forma como ovalada, como Ovalada, alargada. alargada. Sí. Y de pronto te recuerda algún término que digamos que utilicemos. Mm, Pues no se me viene nada. De pronto, es que no sé si parece de pronto como una úlcera, pero no estoy segura. Pues en el centro de esa sí está ulcerado, entonces súper bien por ese Ok. lado. Pero me refiero es como la de arriba y de pronto mírate la mano izquierda, mira que la Ujú. plancha extiende desde la base de los dedos hacia la muñeca y esa como que adquiere Ok. una forma específica. De pronto se te ocurre algo o es alguna forma, como un cuadrado, un círculo, un triángulo. Pues parece un círculo, pues no veo muy bien. Creo, parecería un círculo, creo yo. Exacto. Y cuando lo hablamos como en esta forma de círculo o que recuerda a algo hueco, como le decimos. Si tú lo sabes, porque ya me lo dijiste, básicamente. ¿Ya te lo dije? Ah, bueno, el sacabocado. El sacabocado es más como el aspecto que uno tiene cuando uno toma un punch o toma una biopsia, que los bordes son específicos, como una forma específica del sacabocado. Pero en este caso lo que quería mostrarte y lo que les quiero como mostrar es que adquiere una forma específica que nosotros llamamos como una forma anular. Entonces, cuando Ah, hablamos ok. de anular Listo. es como un anillo que es redondeado, que esto nos ayuda como para el diagnóstico. Nati, creo que tú alzaste la mano. Listo. Listo, gracias. Sí, era para decir eso, como que me parecía muy como de aspecto anular, que tiene un borde que me parece que es como activo, muy, no sé si de tiña o de granuloma, como
No sé. Entonces sí, como que tiene un borde que es un poco más eritematoso, que decía Ana también y tú. Entonces súper bien por ese lado. Entonces sí, son placas eritematosas, anulares y que llama la atención que a nivel de la periferia tiene una coloración un poco más eritematosa, que digamos que en este caso hace parte de una condición que ya vamos a mencionar. Entonces acá les pongo otra imagen de cómo hacer zoom de la mano, si quieren, de pronto alguna otra persona quisiera mencionar algo adicional o que les llama la atención viéndolo ahorita como más de cerca. Nati o Ana, ¿quieren decir algo? Bueno, pues ahora observo que también se ven como unas costras amarillentas, además, como adicional a lo que ya habíamos visto. Y el centro se ve como más blanquecino, como más pardo. Ok, súper. Lo que quiero Están como infiltradas. sí, infiltradas también es un término bien que funciona, que cuando uno los toca y está profundo, pero más que infiltrada, en este caso, si digamos que lo pensamos, miren la periferia. A nivel de la periferia pareciera que los bordes se sienten como más gruesitos o como más elevados, que recuerda como si debajo de esta parte tuviéramos como un cordón, que eso es lo que nos llamamos como un borde un poco más acordonado, que en este caso. Cristal, que tienes la mano levantada. Sí, doctora, es que iba a decir que parece como un granuloma. Exacto, súper bien. Muy bien, Nat también como que lo mencionó. Entonces, en este caso, esto se llama un granuloma anular. Esto es súper frecuente en pacientes con diabetes. Otra manifestación del granuloma, otras asociaciones son, por ejemplo, el hipotiroidismo, pero el granuloma anular es muy frecuente en pacientes con diabetes. Si quieres, pasa la siguiente y les cuento como un poquito. Entonces, como mencionaba previamente y como que ya entre todos pues hablamos un poco, una clave diagnóstica que nos ayuda bastante es evidentemente la forma, un granuloma anular. Entonces, un granuloma, ¿qué es? ¿Alguien como que sabe que es un granuloma o porque es un término que usamos bastante para muchas cosas? Entonces, simplemente les voy a mencionar. El granuloma es como un término que viene de la histología. Francisco. Buenas noches, doctora. Doctora, pues generalmente un granuloma, lo que yo tengo entendido es que es como una manifestación inflamatoria subsecuente de pronto a una enfermedad crónica. Entonces, lo que la caracteriza normalmente es que generalmente se autolimita. Y pues creo, como usted lo menciona, existen muchas causas que pueden provocarla, pero generalmente es eso, es como una manifestación inflamatoria crónica. Entonces, digamos que eso es verdad, pero digamos que lo que les quería mencionar es que hay muchos granulomas. El que tú mencionas sí es completamente cierto, que hace Ok. parte como de algunos granulomas específicos. Los granulomas básicamente es como un término histológico que a mí me gusta como hacer como aclaraciones de los términos, porque cuando uno entiende qué pasa como en el microscopio, uno entiende por qué ve las cosas y como por qué suceden. Por eso me gusta hacer como esas, digamos que aclaraciones en ese sentido. Los granulomas básicamente son la acumulación de unas células en alguna parte específica de la piel. En el caso de los granulomas anulares, es la acumulación de unas células que se encuentran especialmente a nivel de la capa intermedia de la piel, que generan como esta acumulación y la llaman como ciertas como células inflamatorias que generan, digamos que estos cambios. Manifestaciones que nos ayudan a diagnosticarlo, en este caso, son estos bordecitos que mencionábamos al principio, que son como acordonados. Literalmente es como si tuviéramos un cordón debajo de la lesión, donde vemos que el borde es algo más como elevado, que eso nos ayuda bastante con el diagnóstico. Y la forma anular o en forma de anillo en este caso. Del granuloma anular existen diferentes formas, ya les voy a mostrar como unas fotos, porque esto es como un tema pues más largo. Acá quería traerles simplemente como una abrebocas de manifestaciones que van más allá de lo que una veces piensa como de la diabetes, que acá como podemos ver hay diferentes formas. Hay granulomas anulares que son localizados, es decir, que como lo dice el nombre, solo presentan uno. Las áreas más frecuentes y como lo vemos también y lo veíamos en los casos son en áreas sacrales. Dorso de las manos es un área súper frecuente,
también a nivel de los pies. Sin embargo, existen otras formas que las vemos acá en las fotos. Granulomas anulares que son generalizados, es decir, donde vemos varias, vean lo mismo que hablábamos al principio, una forma que recuerda a un anillo. Entonces, un anillo pues es como así, redondo y es como hueco. A eso es lo que nosotros llamamos como una forma anular. Muchas de las descripciones son literales, son porque visualmente recuerdan alguna cosa. Y como veíamos también y mencionábamos al principio, los bordes se ven como más específicos. En este caso, pues no hablamos como un borde activo porque esto es más como de las tiñas, pero en este caso los bordes los vemos algo más eritematosos y que se ven con pápulas en la periferia o bordes que se ven algo como acordonados, como si tuviera como un cordón y un aclaramiento, digamos que central. Hay otras formas de granulomas que son más profundos, donde clínicamente nosotros no los vemos como en los otros casos, porque la localización de estas como infiltrado inflamatorio crónico con acumulación de estas células es en una parte más profunda, y hay otros que también pueden generar como alteraciones y rupturas en la piel, por decirlo así, que generan otras formas que se llaman un granulomas anulares perforantes o otras que también se llaman subcutáneos o profundos. Entonces, estas son como las formas de los granulomas anulares, que acá lo típico, la forma y estas pápulas periféricas alrededor ayudan bastante con el diagnóstico. Si quieres, pasa la siguiente. Entonces, simplemente, siempre que vean esto, pensar en una diabetes mal controlada. Y otra manifestación, porque esto también puede pasar bastante en niños, es, por ejemplo, el hipotiroidismo, para tenerlo como presente. Entonces, otra manifestación de la diabetes se llaman o hacen parte de un grupo que son las dermatosis perforantes adquiridas. Básicamente son manifestaciones especialmente a la diabetes mellitus y otras enfermedades como la enfermedad renal crónica, donde, como lo dice el nombre, hay una perforación de algunos elementos en la piel, y en este caso hay una eliminación transepidérmica, es decir, a través de la epidermis, de componentes que están en la capa intermedia de la piel, que es la de la dermis. En estos casos se elimina materiales como el colágeno, el tejido elástico y otras fibras asociados a cambios de proteínas por el rascado crónico. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Se localiza en áreas, especialmente extremidades, lo más frecuente es que sean extremidades inferiores, donde vemos pápulas que bien pueden tener una coloración eritematosa, parda o incluso violácea, y que en el centro adquieren una costra como central que hace parte de esta eliminación de estos materiales en la parte como interna de la piel. Entonces pasa la siguiente, Nat. Entonces acá vemos como más de cerca, como estas pápulas con esta costra central, con esta material que recuerda incluso como a un cráter, donde básicamente lo que se asocia es que especialmente con el rascado crónico que puede ser por prurito, asociado por ejemplo a la diabetes mellitus o a enfermedad renal crónica, que hacen muchos cambios que favorecen prurito. Con el tiempo este rascado crónico hace que se expongan estas proteínas que se modifican, están en contacto con la glucosa que veíamos al principio, estas se alteran y con el tiempo se van eliminando y adquieren pues estas pápulas que clínicamente pues las podemos ver en estas partes específicas. Entonces, las dermatosis perforantes adquiridas también son una manifestación en pacientes con diabetes y especialmente cuando hay compromiso de enfermedad renal crónica. Esta también la encuentran a veces en la literatura como en la enfermedad de Kirle. Sin embargo, cuando hablamos del Kirle es como una manifestación más específica, pero la manera de recordarlo es una dermatosis perforante adquirida. Existen muchas formas, otras genéticas, pero las adquiridas se asocian por la diabetes y por enfermedad renal. Andrea. Hola doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es que justamente hace unos días accidentalmente estaba leyendo sobre la enfermedad de Kirle y había algo que era como signo de copo de maíz, pero no entendí eso, o sea, como cuál era. O sea, simplemente como que decían el signo de copo de maíz, pero no encontré como en la bibliografía realmente algo que explicara puntualmente cuál es ese signo. No sé si pues Es como lo que hablábamos al principio de ese aspecto, como de esa costrica central. Entonces, si quieres, devuélvete un poquito, Nati, como en la foto anterior.
Entonces, un maíz, ¿cómo es? Como redondeado, o digamos que cuando quitamos el maíz o el granito como tal, a eso es lo que se refiere como el copo de maíz. Básicamente, la dermatosis perforante es una manera que nos ayuda a diagnosticarlo, es que vemos una pápula normal, pero en el centro vemos como algo que en este caso, cuando hablamos de este copo de maíz, es como esta costra que está en el centro, que es ese material que se está eliminando, el colágeno, las fibras elásticas, etcétera, que adquiere como esta forma un poco más redondeada, como con un cráter central, que en algunos libros pues lo hablan como de esa forma que recuerda como si fuera un copo de maíz. Es básicamente como el término porque lo acuña, Ah, porque se ve un poco más redondeado a nivel del centro. Es ah, ok, básicamente, perfecto. Gracias. no, tranquila, súper. Listo. Y quería como finalizar, ya como para las últimas, porque tampoco quería traer 80.000 casos, con una pregunta, pues no sé, acá, por ejemplo, uno ve bastantes cosas como en infecto. Entonces, hay ciertas micosis profundas o infecciones por hongos que pueden asociarse en pacientes con diabetes. No sé si alguno de pronto sepa eh, si hay alguna micosis que se pueda asociar con la diabetes profunda, o sea, no como tiña, cándida, etcétera, sino micosis profundas. No sé si alguno de pronto sepa. Entonces la va a pasar. Entonces, resulta que existen las micosis angioinvasivas. Entonces, básicamente, simplemente para mencionar, las micosis angioinvasivas son estas enfermedades que vemos en la piel y en otras partes del cuerpo, que son estos hongos que tienen la capacidad de invadir los vasos sanguíneos. Por eso se llaman micosis angioinvasivas. En particular, hay unos hongos que hacen parte de un grupo que son los mucorales. Resulta que los mucorales o las infecciones por la mucormicosis, como pues lo pueden ver en los libros, resulta que en pacientes con diabetes, especialmente diabetes mellitus tipo 1 o pacientes que tengan estados de cetoacidosis diabética, existen algunos cambios que pueden favorecer la proliferación de este hongo. Este hongo básicamente está en todo lado, puede estar en superficies como por ejemplo en las UCIs, perdón, cuando están infectadas, por ejemplo, materiales para oxígeno, bajalenguas en el medio ambiente, también algunos materiales como de la vegetación que pueden favorecer como estos cuadros. Pero se han descrito casos y que no son tan infrecuentes en pacientes que están en estados pues, de cetoacidosis diabética, donde, por ejemplo, en contactos con estos materiales se pueden inocular este hongo. Básicamente la hiperglucemia o los niveles elevados de la glucosa en un contexto de cetoacidosis diabética, resulta que los cuerpos cetónicos van a hacer un cambio a nivel del pH. Estos cuerpos cetónicos lo que van a hacer básicamente es que se van a degradar y esta degradación va a ser un cambio a nivel del pH. Este cambio del pH resulta que hace unos cambios a nivel de los iones de hierro. Los iones de hierro, básicamente por diferentes como estados asociados a estos niveles del pH, niveles que son de 6.8 especialmente, hacen que este pase a un estado ferroso. Y resulta que en estos casos, cuando el hierro está en estado ferroso, puede favorecer que la membrana fúngica del hongo pueda proliferar y digamos que suceder un proceso en el que pueda infectar un poco más fácil y que esta infección por la mucormicosis sea favorecida. Resulta que los macrófagos normalmente funcionan con unos sistemas específicos, con ciertos tipos de enzimas que en casos de pacientes que tengan cetoacidosis diabética no funcionan tanto y también, y estos estados ferrosos hacen que el hongo prolifere como tal. Otras condiciones que pueden favorecer que el macrófago no funcione muy bien es, por ejemplo, pacientes que están en estados de neutropenia, pacientes, por ejemplo, que están en neutropenia por enfermedades oncológicas, pacientes que estén pues con neutropenias febriles. Hay que tener mucho cuidado porque pueden favorecer que estos hongos puedan crecer un poco, digamos que más fácil. En este sentido, es como una fuente que permite como su desarrollo como tal. Entonces, pacientes con cetoacidosis, mucho cuidado con esto.
Como les mencionaba, estos son hongos que tienen una capacidad angioinvasiva, que básicamente lo que hacen es que pueden proliferar a través de los vasos sanguíneos, y esto es realmente muy grave, es muy fatal. Un paciente con mucormicosis, con hongos, por ejemplo, un género especial que es el Rhizopus, es mortal, porque como tiene una muy rápida progresión, esto realmente tiene un progreso que es casi que mortal. Pueden tener una inoculación directa. Hay casos que se han descrito, como les mencionaba, con baja lenguas, con, por ejemplo, para el oxígeno, donde se hacen los sitios de venopunción, y hay otras formas específicas que son por inoculación, que son rinocerebrales. Aquí lo clásico y cómo se manifiesta es por la aparición de estas placas ampollosas, que en este caso vemos una coloración que incluso se ve muy negruzca, violácea, que con el tiempo adquiere una coloración, digamos que más azulada. Veamos como por ejemplo el labio, el bermellón del labio superior. Esto realmente es como muy, 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 muy grave. Entonces, por eso, digamos que siempre estos pacientes, por lo general, las UCIs tienen muchos cuidados con los pacientes con neutropenia y pacientes con diabetes, es de tener, digamos que mucho, mucho cuidado, como para tener eso como presente y saber que esto puede suceder. Y les traigo como, creo que dos más. Esta, no sé si alguno quisiera como describir qué observa o qué sensación creen que tendría si tocan la piel. Más bien, sería como la pregunta más orientada. De pronto una sensación urente, Doc. Urente, ¿cómo así? O sea, sensación de ardor. De ardor. ¿Tú crees que si le tocas la piel, el paciente le va a arder? Sí, señora, de pronto. Ok. ¿Alguna otra persona quisiera mencionar algo adicional? Yo siento que la piel se va a sentir caliente. Se va a sentir caliente. Por lo que lo ve ser, me imagino que las dos dicen esto, por lo que se ve como más eritematosa. Ok, ¿alguna otra cosa? Por ejemplo, si yo trato como de despicharla, se va a sentir como. Como dura, como no fácil de espichar. Exacto, súper. Eso es como a lo que quería llegar. Entonces, resulta que los pacientes con diabetes también, pues realmente de larga data, hablábamos que en esta capa intermedia de la piel pueden haber cambios de las fibras del colágeno. Y existe una manifestación que se llama el esclerema diabeticorum, donde básicamente hay alteración de las fibras del colágeno y también de los mucopolisacáridos que se ven alterados y hacen que la piel literalmente se vuelva gruesa, engrosada. Entonces aquí básicamente sí, esa coloración eritematosa, pues digamos que sí sucede, probablemente el paciente de pronto en esta área tenía mayor presión, igual esa induración difusa también da esa coloración eritematosa, pero Kelly. Irte. Qué pena interrumpirte. Digamos, en este tipo de casos, como en cuanto a la textura y cuando se engruesa la piel, ¿hay alguna distinción en cuanto, no sé, por ejemplo, cuando se forman los callos que se genera, pues, al tacto que es duro, duro, literalmente duro, con el tacto de ese tipo de patologías? Sí, entonces una esclerosis, que sería como el nombre de esto, en este caso una esclerema diabeticorum, cuando hablamos de esclerosis es como esta alteración de ciertas estructuras en esta capa intermedia de la piel. Entonces, si yo lo plego o yo trato de espichar, pues yo no voy a poder. Por ejemplo, no sé si de pronto hayan visto pacientes con esclerosis sistémica o hayan visto fotos. Pues, por ejemplo, en estos casos, que es diferente a esto, pero es como para hacer el ejemplo, ellos hacen esclerosis o la piel se engruesa, especialmente dependiendo de la forma, por ejemplo, en dorso de manos. Entonces, normalmente ustedes pueden hacer el ejercicio en casa. Si ustedes espichan la piel, pues ustedes la van a poder plegar, la van a poder espichar. Hay pliegues normales que son de la piel sin problema. Cuando hablamos de la esclerosis, esta alteración de elasticidad de la piel se va a ver comprometida. Entonces, básicamente, no puedo plegar la piel porque está completamente engrosada. En este caso, es porque yo altero estas fibras de colágeno y otros que también son los mucopolisacáridos. Eso por un lado. Entonces, la esclerosis básicamente es esta alteración para esta elasticidad adecuada en la piel donde yo no la puedo plegar. Entonces, por eso yo les preguntaba, en este caso, ¿cómo creen que se va a sentir? Vean que aquí se ve como dura, como infiltrada la piel. En el otro caso que tú me mencionas, que son los callos o que son los filomas, esto se asocia a algo completamente diferente.
Los tilomas o los callos es porque aumenta en la capa más superficial de la epidermis, que se llama el estrato córneo, este crece en mayor cantidad. Entonces, como crece en mayor cantidad, lo que sucede es un cambio a nivel del engrosamiento de la capa, de esta capa superior. Pero el callo, si tú lo tocas y tú lo quitas, no hay alteraciones en cuanto a la esclerosis y elasticidad de la piel. Entonces, clínicamente se ve muy diferente porque un callo o un tiloma, que es como el término médico, pues se ve más amarillento, se ve más queratósico, un poco más grueso, pero en este caso la alteración está en la capa intermedia de la piel y no en la capa superior, que es como el estrato córneo. Clínicamente también se ve como diferente y como que fisiopatológicamente también es algo completamente diferente. No sé si te quedó como ahí. Y eso. Y Camila, Vale, ¿tienes Doc, gracias. la mano levantada? Sí, Doc, pues adicionalmente de lo que habían mencionado de pues el calor al tacto y la esclerosis, no sé si la esclerosis, digamos, sin tocar al paciente, solo viendo la imagen, se puede sospechar como en la foto, pues que ahorita está en la parte inferior, esa parte que se ve como nacarada o como más blanca, a mí era como lo que me hacía sospechar que estaba engrosada. Y también me imagino pues que el paciente tiene prurito, porque como que en las regiones laterales se ve como si se hubiera lesiones provocadas por rascado, como más hacia los laterales. No sé si produce prurito o no. El esclerema, por lo general, no se asocia tanto a prurito, pero los pacientes con diabetes, pues esto no lo mencioné porque realmente es muy largo, por diferentes vías específicas de interleuquinas sí pueden generar prurito. Entonces es frecuente que paciente con alteraciones en la glucosa o enfermedad renal tengan prurito. Entonces digamos que es más como por esto. En este caso, realmente lo que más se manifiesta es un engrosamiento como de la piel, que es, muchas veces suele ser, digamos que asintomático. Entonces, el paciente puede que no lo perciba, sino simplemente cuando se hace el examen físico, pero digamos que en ocasiones, pues fisiopatológicamente, si lo pensamos, pues sí podría generar como alteraciones, por alteraciones como en las fibras que están en esta parte como de dermis, en ese sentido. Como les mencionaba, esto es más frecuente en pacientes con mal control metabólico, pacientes con diabetes realmente de larga data, que tengan compromiso microvascular, entonces lo mismo enfermedad renal, enfermedad ocular. Es como se han visto, como hemos mencionado, la mayoría de manifestaciones específicas nos hablan de un paciente que tiene mal control y que tenga otras condiciones o afectaciones, especialmente renal y digamos que también a nivel ocular, es como lo más frecuente que se describe en casi que todas las manifestaciones en la literatura. Y la siguiente va muy en relación a esta que les acabo de mencionar. ¿Qué les pasa? La siguiente. La siguiente que les quería mencionar es una que se llama una queiropatía diabética. Básicamente, también por alteraciones en diferentes factores, hay una disminución en la movilidad articular, donde también hay un engrosamiento de la piel y los pacientes generan contracturas en flexión. Entonces, acá un signo que es frecuente o que puede suceder en las queiropatías diabéticas es que cuando al paciente ustedes le solicitan que junte los brazos como si fuera a hacer una oración, pues básicamente como hay alteración e infiltración de estas articulaciones, el paciente pues va a tener unas contracturas que ya son presentes y no va a poder enderezar como tal las manos. Entonces la queiropatía diabética también pues puede suceder en este caso. Y quería finalizar básicamente con casi que lo mismo del principio, ir como más allá de lo que uno siempre como que escucha, que la acantosis nigricans y que los acrocordones. Los dos tienen una fisiopatología muy similar por el aumento del factor de crecimiento similar a la insulina, que hace cambios en la proliferación de queratinocitos y también de fibroblastos, pero digamos que hay muchas y hay un sinfín de manifestaciones que pues si uno no las conoce, pues jamás las va a diagnosticar. Acá les traigo como una grafiquita y una foto de algunas. Hablamos de acantosis, entonces recuerden que no solo hay acantosis por diabetes, algunas que mencionábamos, otros tipos de infecciones, pero la verdad ahí nos íbamos mucho. Infecciones fúngicas, como micosis profundas que yo les mencionaba, las infecciones por mucoral y otras como la dermatopatía diabética, granuloma anular, etc. Pero realmente las manifestaciones son bastantes. Acá pues en la siguiente también hay como una lista larga que está como en Boloña, pero aquí pues traje como digamos que unas de las más frecuentes que
uno realmente sí se encuentra como en la práctica. Entonces, como ya para finalizar, pues tener en cuenta que casi todos los pacientes con diabetes en la literatura se habla de un 60% presentan alguna manifestación cutánea, cualquiera, pero yo me atrevería a decir, esto es lo que hablan los estudios, que puede ser incluso mayor porque la cantidad de cosas que uno ve pues en pacientes con síndrome metabólico hasta solo con acantosis o acrocordones pues es un montón. Y siempre que vemos de las manifestaciones que veíamos al final deben ser como un punto de tener en cuenta de un mal control metabólico y que hayan complicaciones microvasculares, es decir, que haya compromiso tanto renal como también pues ocular. Y eso era lo que les quería traer como para hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algo adicional. Bueno, yo quería darte las gracias, pues obviamente, Dani, por acompañarnos. De verdad que esto nos sirve a todos, a las personas que se hayan conectado y que de pronto no, no estén pensando, digamos, en dermato como especialidad. Siento que este es un tema como súper transversal, como decías tú. Entonces, pues obviamente esto nos sirve mucho. Primero, pues vamos a ser médicos generales, entonces también ver todo esto nos sirve y pues también integrar todo esto como de manifestaciones de enfermedades sistémicas también me parece súper chévere, de verdad, súper completo y muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, con mucho gusto, en lo que pueda ayudar también. Y si tienen alguna pregunta, alguna cosa adicional, pues me cuenta. Doctora, buenas noches.